Estimados alumnos, en este video primero les quiero dar la más cordial bienvenida a esta asignatura. En este primer video les voy a explicar conceptos generales. Primero tenemos que definir lo que es la economía. La economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque tiene que ver con el comportamiento del ser humano, ya cómo las personas interactúan, cómo intercambian bienes y servicios, ya qué es lo que las motiva a comprar, etcétera. ¿Ya? Pero a pesar de que hay varias definiciones de lo que es economía, la que más aparece en los textos es la definición del problema económico. El problema económico nos dice que la economía es la ciencia que estudia el problema económico. ¿Y cuál es el problema económico? Satisfacer múltiples necesidades con recursos que son escasos. ¿Ya? Todos nos vemos enfrentados al problema económico, ¿ya? Porque siempre queremos tener muchos bienes y servicios, pero nos damos cuenta de que nuestros recursos son escasos. Y es ahí donde uno tiene que decidir en qué va a gastar sus recursos o en qué va a ocupar sus recursos, ¿ya? Si los recursos no fueran escasos, las personas podrían tener todo lo que quisieran y la economía no existiría. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y hay que tomar decisiones de tipo económico. Alfred Marshall definió la economía como el estudio de la humanidad en las actividades ordinarias de la vida. Esto significa que diariamente y a cada momento estamos tomando decisiones de tipo económica. ¿Ya? Por ejemplo, una dueña de casa tiene un presupuesto y debe decidir cuánto va a gastar en alimentos, cuánto va a gastar en luz, en agua y cuánto va a gastar en la ropa para sus hijos. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que tomar esas decisiones? Porque sus recursos son escasos. La economía se divide en economía positiva y economía normativa. La economía positiva estudia lo que es, mientras que la economía normativa estudia lo que debería ser. En la economía positiva no hay debate, ¿ya? Ni discusión, mientras que la normativa da lugar a debate y a controversias. Por ejemplo, un ejemplo de economía positiva podría ser el siguiente comentario: si sube el precio de los autos, bajará la demanda de autos. ¿Ya? La mayoría de los economistas están de acuerdo con eso, porque se ha comprobado que cuando sube el precio de cualquier bien o servicio, la demanda baja. Por lo tanto, en ese caso, la mayoría va a estar de acuerdo y no va a haber discusión. Pero dentro de la economía normativa, por ejemplo, si alguien dice el Estado debería dar educación gratuita y de calidad a todos los chilenos, ahí obviamente que hay discusión y debate, porque algunos van a pensar o van a opinar que las familias más adineradas no deberían tener educación gratuita, sino que deberían pagar. La macroeconomía, desde el punto de vista de la teoría económica, la economía, desde el punto de vista de la teoría económica, se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es como estudiar la economía con una lupa. Estudia el comportamiento de mercados e industrias específicos, mientras que la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, estudia la economía a nivel global. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar, en el caso de la microeconomía, si alguien quiere estudiar qué es lo que está pasando en el mercado del pan, está haciendo un análisis microeconómico porque está estudiando un mercado específico, en este caso el pan, ¿ya? Pero si alguien quiere estudiar el desempleo de Chile o el crecimiento económico de Chile, está haciendo un análisis macroeconómico porque está estudiando una variable económica a nivel país, a nivel global. Como los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, toda sociedad y toda economía debe hacerse tres preguntas: ¿qué bienes y servicios producir y en qué cantidad? ¿Cómo producir esos bienes y servicios? ¿Y para quién producir los bienes y servicios? Si los recursos no fueran escasos, no tendríamos que hacernos estas preguntas.
En nuestra definición de economía hay varios conceptos. Por ejemplo, bienes, servicios, necesidades y recursos. Vamos a profundizar ahora en cada uno de ellos. Los bienes. Un bien. ¿Qué es un bien? Es una mercancía u objeto que puede clasificarse de varias maneras, ¿no es cierto? Los bienes, está de más decir que son mercancías u objetos que sirven para satisfacer una necesidad humana. Tenemos bienes complementarios, por ejemplo, que son aquellos bienes que se tienen que asociar para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el pan y las cecinas, ¿ya? Los autos y la gasolina. También tenemos bienes duraderos, que son aquellos bienes que se pueden usar una gran cantidad de tiempo sin que se extingan. Por ejemplo, un auto. Ustedes se compran un auto y el auto lo pueden usar varias veces durante un periodo largo de tiempo. ¿Ya? Al contrario, ¿no es cierto?, de un bien no duradero, que son aquellos que se extinguen con el primer uso o en un periodo de tiempo muy corto. También tenemos los bienes inferiores, que son aquellos bienes cuya demanda baja cuando aumenta la renta. Ya generalmente son bienes de más baja calidad. Cuando ustedes le aumentan la renta, disminuyen la demanda de bienes de baja calidad y aumenta la demanda de bienes de mejor calidad. También tenemos los bienes normales, que son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando aumenta la renta. ¿Ya? Tenemos también los bienes libres, que son aquellos bienes que son gratis y no tienen dueño. Generalmente son bienes que proporciona la naturaleza, como el aire y la luz solar. El bien suntuario es un bien de lujo. Ya es aquel bien cuya demanda aumenta cuando aumenta la renta, pero la demanda aumenta más de lo que aumenta la renta. ¿Ya? Los bienes sustitutos son aquellos bienes que tienen características parecidas y por lo tanto satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, mantequilla y margarina, la micro y el colectivo. En el siguiente video empezaremos a explicar lo que son los servicios.